Hola, buenas noches. Soy Jairo Libreros Cáceres, vecino de Buga, persona que está interesada en dar a conocer ciertos acontecimientos históricos de la vida del país y también del mundo, en lo posible, porque siempre estuve con aquella máxima del gran profeta que decía que no hay nada que más le agrade a Dios que aquel que ha aprendido una ciencia y se la ha enseñado al pueblo. Todo aquel que sepa algo debe enseñarlo, mostrarlo. En este caso, me limito a la historia y al aspecto muchas veces social colombiano. Bien, hay un acontecimiento que se va a precipitar el próximo 18 el próximo 28 de julio, pues ya prácticamente ya casi llega, y es el fallo por el cual se va a absolver o a condenar en primera instancia ante un juez al expresidente doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia durante 8 años, que además impulsó la candidatura de Santos, lo cual no le salió bien, y además eh, la candidatura de presidencia de Iván Duque, o sea, el hombre de muchísimo poder, de ahí la trascendencia del fallo. Al doctor Álvaro Uribe Vélez se lo juzga un simple juez, él es presidente de la República, claro, un simple juez porque él era senador ya de la República y fue a acusar ante la corte a un senador muy conocido aquí, de ese apellido Cepeda, tan conocido que no digo ni el nombre, ni necesidad. ¿Y cómo les parece que la corte volteó el proceso y dijo que el que estaba buscando sobornar testigos ante todo era el doctor Álvaro Uribe Vélez? Y entonces, pues ordenó la investigación. Entonces, el doctor Álvaro Uribe Vélez renunció a su carácter de senador para que lo juzgara la justicia ordinaria y por eso pasó ello a un juez. En este caso, una jueza que ha mostrado una gran verticalidad y mucho carácter y energía, pues porque ha recibido muchas presiones de ambas partes, la que defiende al doctor Uribe y aquella que quiere que lo condenen por los delitos, eh, eh, los delitos que quiero dar a conocer sin equivocarme: soborno, fraude procesal y soborno de testigos. Eh, No existe en la historia del país que un presidente o expresidente haya sido juzgado así, en esa forma. Ahora le toca es a un expresidente verse juzgado, primero por un juez, pero eso no es definitivo. Yo creo que han hecho mucha laraca sobre eso, no es definitivo, porque hay segunda instancia, tribunal, luego viene la Corte Suprema de Justicia, e inclusive, como se estableció la tutela protege los derechos constitucionales fundamentales y hasta en última instancia habrá la tutela. ¿Y acaso será ahora a un tribunal internacional? No sabemos qué puede ocurrir. En todo caso, el próximo 18 de julio se lleva a cabo ello. Yo quiero decir lo siguiente: no es el primer presidente que se ve con problemas de la justicia. Y es muy bueno, ya que hablo de eso, que no olviden suscribirse, decir si el like, si les gusta o no, y hacer los comentarios o críticas que quieran. Mi vida pasó siendo criticado porque fui juez y magistrado y profesor 45 años en la universidad, de modo que a mí me encanta que hagan críticas. Bueno, lo cierto es pues que el doctor Uribe es juzgado como dijimos antes, por el juez, pero no es el primer expresidente que se ve ante la justicia penal común y corriente, porque otros presidentes se han también visto envueltos en problemas, pero no ha trascendido tanto. Pero sí ha habido unos que fueron juzgados eh, por el Senado de la República y considerados responsables y pasados a la Corte Suprema de Justicia para la sanción. Hay estos que fatigaron la historia bastante. El primer presidente de Colombia que tuvo que enfrentarse a la barra del Senado fue el general José María Obando, del Cauca Grande, que nació pues en el Cauca, y que su apellido no era Obando, pero apellido de adopción. Estuvo en Popayán con los adoptantes, todo el mundo sabía que él era pariente de los Mosquera, ahí todo el mundo lo sabía allí.
Y hombre que se afilió a los españoles, fue guerrillero español y por el prestigio de Bolívar se pasó a las tropas republicanas. Era un hombre valiente, gran caudillo, manejaba el sur del país, buen esposo, pero también decían que era un hombre también violento. Era un guerrillero duro. Mm, Se afilió pues, a la patria, pero más tarde le imputan de que traicionó a Colombia porque se unió al Perú con la mar, pero en la batalla del Porrete de Tarqui, el gran mariscal de Ayacucho acabó con la aspiración peruana y más tarde Obando se une a José Hilario López, que era de Popayán, y ambos le hacen la guerra al dictador Rafael Urdaneta, que había reemplazado a Bolívar. Mm, eh, eh, Quiero decir una cosa, en esa época Buga se cubrió de gloria, pero en realidad eso se quedó un poquito olvidado cuando aquí en Buga se decidió por mayoría que el sur del país seguía adscrito a, a Bolívar, a Bogotá, y la provincia que dijo que eso que no fue Popayán. Hay ese antecedente aquí en Buga. ¿Por qué lo de Buga no trascendió? Porque Urdaneta le entregó el poder a López y a Obando, que se consideraban generales ecuatorianos. En el libro en las memorias que leí de López, se considera general ecuatoriano, venía como general ecuatoriano. Ellos, ellos corrigieron su error, defendieron a Colombia, Obando fue a pacificar a Nariño y López también hizo su campaña allá en el Huila y, y más tarde, en 1832, José María Obando, con el antecedente y a quien le imputaban la muerte de Sucre también, llega a ser presidente de Colombia y sanciona la Constitución Centro Federal de 1832. Fue presidente antes de que Mosquera. El odio de Mosquera también contra Obando puede llevar también allí. Primero fue presidente Obando encargado y más tarde Mosquera. Bueno, hubo guerra entre ellos. Obando hizo una guerra civil contra el gobierno de José Ignacio de Márquez. Vino Mosquera a perseguirlo. Obando tuvo que huir por el Amazonas y llegó al Perú y luego a Chile y exiliado. Y más tarde cuando Mosquera dicta una o levanta las sanciones, se vino Obando para el país un poco ya cansado y es elegido presidente en 1853, cuando sus enemigos son los liberales radicales, que hacen la constitución federal que separa a la iglesia del Estado, que para combatir a Obando, que es adversario de ellos, porque Obando está con los artesanos y apoyando a un general, José María Melo, que estuvo en Europa y tiene ideas socialistas, y entonces se divide el país y el Congreso de ese año, de 1853, federal, que separa la iglesia del Estado, entre otras cosas, eh, y acepta el matrimonio civil como el paré en esa época, y el divorcio, y entregar los cementerios a las iglesias. Eh, ese, ese Congreso, pues, adverso a Obando, lo amarra porque estableció la elección popular de alcaldes. En un régimen centralista, eso habla la Constitución de Colombia, el centralista, debe el presidente tener poder para nombrar alcaldes y gobernadores, si no queda sin fuerza, y entonces aparece una especie como de federalismo, como aquí en Colombia, y pretenden muchos gobernadores, entre ellos el de Antioquia, como ustedes ven, y también y la del Tolima, fuerte adversario del gobierno actual. Y entonces ahí no hay unidad en el país. Por eso muchos dicen que ahora haya régimen parlamentario para que sea otra la forma de cómo se elige el gobernante y no en la forma que se hace ahora que un presidente quedó sin elección de gobernadores y de alcaldes y pueden haber alcaldes perdón, que cometan delitos y no puede tocarlos el presidente en una investigación diferente que no ocurrió lo mismo en época de Belisario Betancourt, que hubo un presidente acusado de que cometió ciertos delitos y pidió Betancourt que ese alcalde lo quitaran por eso y lo quitaron. Ahora eso pues eso no es posible. De modo que se ha vuelto como a esa época. El Congreso el Congreso pues contra Obando. Los artesanos pedían que no
que se grabaran las mercancías que entraban porque ellos quedaban desprotegidos. No los protegió ni José Hilario López, ni pudo Obando, y entonces ellos estaban como rebeldes y se unieron a Melo. Y Melo le pidió al presidente de que diera un golpe de Estado contra los liberales radicales. Eh, Obando no quiso. Y para acortar, porque el tiempo aquí es breve, Melo, que lo acusaban de que había matado a un militar, decidió dar golpe de Estado y amarró a Obando. El, el- el- el vicepresidente, el segundo vicepresidente Herrera y luego el primer presidente Ovaldía, pues reunieron a la oposición y los expresidentes se unieron, derrotaron a Melo. Obando estaba pues preso y con la derrota a Melo lo desterraron, mandaron como 300 artesanos, pobrecitos, a Panamá, donde murieron de fiebre amarilla, y los liberales radicales quedaron en el poder de ahí en adelante. Y, 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 y Obando fue llevado al Senado, que lo acusaba de traición a la patria y rebelión. Fue absuelto de esos cargos y de otros delitos, pero lo declararon indignos porque no hizo nada para oponerse a Melo, en el fondo. Bueno, por ahí quedó en Bogotá andando Obando. Dicen que una vez estaba por ahí parado y un perro hasta lo orinó. Así estaba pues de mal Obando. Bien, eh, el segundo presidente que va a ser también llevado a la barra del Senado fue nada menos que Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general Mosquera, que peleó en la guerra de independencia, el gran amigo de Bolívar, que lo acompañó siempre, que se cubrió de gloria en la batalla de Coaspú, cuando derrotó a los ecuatorianos y pudo tomarse al Ecuador, pero por su enemistad con los liberales radicales no lo hizo. Eso habrá que contarlo después, cuando hablemos de Mosquera más adelante. Y Mosquera en 1867 chocó con los liberales radicales, porque los liberales radicales querían tener un congreso con algunas figuras que no aceptaba Mosquera y decidieron amarrar a Mosquera en esta forma. Decidieron los liberales radicales con una ley que si de pronto un gobernador de un estado entraba en pelea, o el estado entraba en pelea con otro estado, por ejemplo Cauca contra Tolima, el presidente de la República no podía intervenir, cosa tan absurda. Y que si de pronto el rebelde tumbaba al legal, el presidente estaba encargado de reconocer al rebelde. Pues era sembrar la anarquía. ¿Quién no está de acuerdo con Mosquera? Eso era absurdo completamente. En todo caso, los liberales radicales vieron en problemas, sacaron a Mosquera y Mosquera ordenó cerrar el Congreso prácticamente y asumir la dictadura. Pero los militares, seguidores de Santos Acosta, perdón, que era el segundo vicepresidente, decidieron que este asumiera la presidencia por golpe de Estado. Y de noche fueron los militares que manejaban la guardia de Mosquera, lo tomaron preso, estaba durmiendo, lo levantaron y le comunicaron que estaba preso. Y dijo, ¿y dónde está Santos Acosta? Y le contestaron, está allá en la plaza, asumiendo la presidencia. Andaba en un caballo hermoso él, pues, y él como que pidió que demoraran el golpe 2 días para ponerse un vestido bien, bien elegante. Bueno, eso es Colombia, Pablo, como le dijeron a Pablo Neruda. Bueno, en todo caso, amarraron a Mosquera, que se quedó en el Capitolio, perdón, en el Capitolio no, perdón, en el Observatorio Astronómico. Y allá Mosquera dijo unas frases muy célebres que yo quisiera leerlas aquí. Le dijo, él llegó bien vestido con sus medallas, con decoraciones, con una espada y gorra, y dijo estas palabras breves, aquí, así. No me inquieta el fallo que la mayoría de vosotros va a proferir. Bueno, en este caso se inquietará el fallo, el que está sentado ahora, va a estar sentado, quién sabe, vamos a ver, a proferir. No se me oculta que me será adverso, cómplices el mayor número de vosotros del criminal atentado del 21 de mayo y enemigos políticos míos implacables, en vano sería esperar de vosotros rectitud e imparcialidad como jueces. Eso les dijo, pues. Pero a Mosquera buscaron condenarlo porque había prestado un servicio a Chile y al Perú, comprando un vapor en secreto, tratado con el Perú,
y luego pasado el barco al Perú, no era para Mosquera, era para ayudarle ante España que venía a atacar nuevamente a Chile y Perú. Y hipócritamente lo acusaron de eso, que no valía la pena. Valía la pena era resolver sobre lo de la dictadura. Y lo condenaron a lo siguiente, 14 días suspendido. Y ahora viene una contradicción, 2 años de suspensión del cargo. Bueno, eh, mm, 2 años, perdón, 2 años de presidio, perdón, 2 años de presidio, es contradictorio, 14 días suspendido y 2 años de presidio. Bueno, pérdida de sus derechos políticos y 14 pesos de multa, eso como ridículo, ¿no? Aún en esa época. Bueno, el general cambió la prisión de 2 años por retirarse al Perú y en el Perú lo recibieron muy bien y le pagaron la estadía de como de 2 años que estuvo allá porque le reconocieron que era general de la patria, que había defendido, pues, o había peleado por la libertad. Y más tarde volvió al Cauca, fue presidente o jefe de Estado allá en el Cauca, estuvo también en el cuerpo legislativo del Cauca y murió en 1878, el general Mosquera. Él fue una figura extraordinaria de la patria, ¿no? La patria. Y por eso, y para que hagan comentarios, les pido pues que ustedes eh, den el like o si les gusta, no olviden suscribirse, hacer críticas o comentarios, que todo eso será muy bien recibido. El tercer presidente que fue a las barras del Senado fue el general Gustavo Rojas Pinilla. Y aquí quiero puntualizar esto. Rojas Pinilla dio golpe de Estado con la anuencia del Partido Conservador y sacó del poder al doctor Laureano Gómez con el auxilio de Mariano Espina Pérez y Alzate Avendaño. Y el doctor Darío Día dijo que el golpe del 13 de junio que sacó a Gómez no era golpe de Estado, sino golpe de opinión. Pero como el doctor Mosquera iba a ser un Estado corporativo con una asamblea constituyente, pues hizo a un lado el Congreso, esa asamblea que logró el doctor Gómez, legitimó al presidente por 4 años, de 1953 a 1957, por 4 años, y luego Rojas Pinilla aspiró a ser reelegido, pues y tuvo que abandonar el poder, como todo el mundo sabe, y se hizo el Frente Nacional. Al general Rojas Pinilla lo acusaba mucho que le gustaba mucho el ganado. Algo así, pues, como si fuera un presidente amigo del abigeato. Pero que más que todo lo acusaban era de que por teléfono, pues, pedía que sacaran un ganado que estaba como de contrabando y también por los hilos telefónicos. También quería determinados servicios eh, en la caja agraria. Y por último, eh, su vínculo con León María Lozano, que por teléfono pidió que lo liberaran. Allá pues en el debate que se hizo, en el juicio que se hizo, se dijo que eso de León María Lozano, a quien llamaban el Cóndor, eso ya estaba prescrito. Y los otros 2 delitos sí estaban vigentes. Entonces lo declararon indigno del cargo y le quitaron los derechos políticos. Pero en 1967 el Tribunal Superior de Bogotá le devolvió sus derechos políticos al general al general Gustavo Rojas Pinilla, que como muy bien es sabido se presentó a elecciones en 1970, cuando terminaba el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo. El Partido Conservador se dividió en tres: Misael Pastrana Borrero, el doctor Belisario Betancourt y otro más que el nombre se me escapa en este momento. Se presentaron Rojas Pinilla además y Misael Pastrana Borrero. El Partido Liberal votó por Misael Pastrana y Misael Pastrana ganó, pero esa elección ha sido muy criticada. El pueblo, por ahí dijeron los críticos que el pueblo votó de día y el gobierno votó de noche. En todo caso, el Tigrillo Noriega, cuyo libro leí, dice que sí que fue ministro de Carlos Lleras, dice que sí hubo fraude en Nariño. En Nariño se hizo el fraude por el cual ganó Pastrana Borrero. Bueno, eso se dice, eso ya pasó pues en historia. Bien, el general Rojas Pinilla fue acusado de varios delitos, ¿no? De varios delitos. Eh, de varios delitos, sí. El primer delito, pues que al general Rojas, bueno, ya vimos los delitos de Alejandro Rojas Pinilla, que fue absuelto. Y más tarde, general Rojas Pinilla, pues, se aleja de la vida pública. Su hija
se presenta más tarde como candidata presidencial, María Eugenia, pero López Michelsen derrota a María Eugenia y a Álvaro Gómez Hurtado. Bien, eh, hubo otro presidente que pudo ir a las barras del Senado, se me estaba olvidando, el doctor Ernesto Samper, pero a raíz de, con el apoyo de sus amigos en el Congreso y de Heine Mogollón, muy conocido, el doctor Samper fue absuelto. Fue absuelto. Hemos dicho, no que fue absuelto, él no fue acusado. El Congreso no lo acusó ante el Senado y por tanto el Senado no lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia. Y por ahí anda dando declaraciones todavía el doctor Samper. Pero en el caso del doctor Uribe, eso fue diferente. El doctor Uribe ya no era presidente y entonces él renunció al Senado para que lo juzgara la justicia ordinaria en el gobierno de Duque cuando era fiscal, el doctor Francisco Barbosa, quien tenía un fiscal a su servicio, de apellido Jaime, que ante la jueza alegó que no había ninguna prueba de ningún delito contra el doctor Uribe y que debía ser absuelto. La juez en ese caso y la fiscal que tocó el tema no la eh, no la Procuraduría pidieron mantuvieron en firme el proceso, que fue muy aparatoso, y que la fue a ver recusada en la prensa, sobre todo en la prensa, como gran prensa, en la televisión pues alta, se buscó alegar que el Uribe era inocente y por parte de los que acusaban a Uribe también en las redes sociales, sobre todo una gran cantidad de redes sociales, lo acusaron de muchos delitos, de muchas cuestiones. O sea, se formó un encontrón muy fuerte que se va a desatar ahora parcialmente el 18 de julio, cuando la juez va a decir si el doctor Uribe es o no responsable de estos delitos, ¿no? Estos delitos que lo tengo aquí anotados, para no equivocarme. Soborno, fraude procesal y soborno de testigos. Esos son los que a él le imputan, esos delitos. Vienen algunos periódicos, hasta cartas. Hay una carta dirigida a la juez y, y también en Caracol mucha gente interviene en ese sentido. Y como le digo, eso lo digo para salvar cualquier situación. Y en la contraparte, en las redes sociales y en algunos periódicos y en algunos pues, cuerpos televisivos también, se busca o piden que se condene al doctor Álvaro Uribe Vélez. O sea, es un momento culminante pues en la historia del país que se va a desatar ahora. Eh, en otros países es algo diferente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Richard Nixon, a raíz del Watergate, él fue acusado y prácticamente pues condenado. Y el presidente que lo siguió, Gerald Ford, le perdonó. En Estados Unidos el presidente tiene la facultad para perdonar. Ahí se preguntaban algunos que si Trump tenía la facultad para autoperdonarse, lo que sería un absurdo, pues. Pero Trump perdonó a aquellos que fueron los que atentaron contra el Capitolio, casi matan a la vicepresidenta y al vicepresidente Pence, lo iban a matar y mataron como a 5 personas y él absolvió a todos los delincuentes, porque él inclusive, según cuenta, toleró eso. Es un caso bastante delicado lo que ocurre ahora con la presidencia de los Estados Unidos. De modo pues que estamos en esa delicada situación. Ahora no quiero yo meterme ni mucho menos con el gobierno actual, es un tema indiscutible y estamos buscando la historia pasada. Solamente me refiero al caso del doctor Uribe, pues, porque ya no es presidente y es un personaje de mucha importancia en Colombia y va a tener trascendencia la decisión, bien sea que lo absuelvan, bien sea que lo condenan, eso va a repercutir mucho. Y ahí no termina, porque viene la apelación y viene luego el fallo de la Corte Suprema de Justicia y aún digo yo, la tutela. La tutela fue hecha para defender los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales, porque en un Estado no hay Estado aquel que no establece los derechos de las personas y no hay división de poderes. Y si no hay división de poderes, hasta ahora la división de poderes surte sus efectos porque nosotros vemos que el Congreso
niega reformas del presidente, la Corte está fallando, tiene choques sí, con el presidente, y yo no veo pues lo que se llama la dictadura que hablan muchos. La dictadura es lo que hizo Mosquera, que cerró el Congreso. Y además un presidente conservador ni lo juzgaron. Me refiero al doctor Mariano Ospina Pérez, el 9 de noviembre de 1949, como anunciaron por ahí algún parlamentario, que lo iban a juzgar esa tarde del 9 de noviembre, con las bayonetas, el gobierno cerró el Congreso y se cerró la democracia por la división de poderes. Como dicen la historia de Francia, la Francia y los aspectos jurídicos que enarboló Francia, no hay un Estado democrático, liberal, si no están bien establecidos los derechos fundamentales y su defensa, su garantía. Por ahí dice la Constitución que la fuerza pública en Colombia está instituida para proteger a los ciudadanos residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. Por eso es inconcebible que haya atentado contra los ciudadanos de la fuerza pública. Eso es inconcebible, no se concibe. Están para protegerlos. Bueno, y además que haya división de poderes, porque nosotros somos partidarios de la división de poderes. El Ejecutivo tiene su función ejecutiva, el Legislativo la legislativa y también la judicial, aunque en Colombia gobiernos anteriores a través del estado de sitio legislaban, decretaban el estado de sitio y hasta en materia económica legislaban. Y como lo diré más adelante, tenemos que ver si es verdad que en Colombia ha sido tan constitucional como algunos políticos en el Congreso lo dicen, ¿no? Vamos a ver, bastaría nomás tomar de los años de 1899 en adelante, hasta llegar ahora, para ver cómo se ha movido aquello de la plenitud de lo constitucional en Colombia. Por ahora, les digo, esperemos a ver qué pasa el próximo 28 de julio. Va a haber muchas repercusiones y es bueno que todo el mundo esté sereno, calmado, que aceptemos la decisión de la juez bien favorable al doctor Uribe o bien condenatoria, que hay otras instancias que van a decidir definitivamente. Por lo tanto, no se justifica tanta alarma. Hay que esperar que un ciudadano sea juzgado y tiene los recursos para defenderse. Les deseo buenas noches.